Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Es la segunda vez que tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros el doctor José María Poirier. El doctor en filosofía, primero en letras acá en Buenos Aires, después en Roma se recibió de doctor en filosofía. Además es director de la revista Criterio, que viene del año 1928. Es decir, que tiene unos cuantos años, doctor. Sí. Pero además yo tengo que reconocer su trabajo permanente, sus escritos, estuvo en la Escuela de Periodismo, o está, ha trabajado intensamente en todos estos temas filosóficos, científicos, etcétera. Así que yo, hasta una obra de José Luis Borges, creo que la realizó. Sí. Pero le agradezco mucho primero su presencia en este. Muchas gracias de mi parte. Y creo que elegimos el visitante que necesitábamos para analizar, para evaluar y para ver el tema de el documento de los obispos de hace 2 o 3 días. Así que, querido doctor, yo le agradezco su presencia y le cedo a usted la palabra para que se explaye con tranquilidad con respecto a este tema. El agradecido soy yo, doctor, es un gusto volver a compartir su programa. Es un tema, el del documento de los obispos argentinos, que está sobre el tapete porque, si bien no hay nada nuevo, sonó muy duro. Y sonó muy duro en contraste con lo que muchas veces el oficialismo no quiere ver. Me parece que no hay una intencionalidad por parte de los obispos de criticar al gobierno. Por otra parte, hubiera sido casi imposible consensuar 100 voluntades distintas, claro, desde regiones tan diferentes. Oigo declaraciones del obispo de Humahuaca, ¿no? Sí, él lo que dice es no se puede tapar el sol con la mano. Exacto. Me parece que está muy bien. Olmedo siempre ha sido muy claro en sus declaraciones. El presidente de la conferencia, el arzobispo de Santa Fe, Arancedo, sí, una gran persona. Es una gran persona, ha sido siempre muy conciliador, entonces dice... Sí, no hay periódicamente hablo con él y la verdad que... Y es realmente, ¿verdad? Tal cual. Siempre ha sido un hombre de consenso, de acercar posiciones. Lo que pasa es que el tema de la violencia, unido al tema del narcotráfico y el tema de la corrupción, pegan muy fuerte en nuestro país en estos últimos años. Entonces me parece que es una obligación por parte de instituciones como la Iglesia, entre otras, decir su palabra, porque son referentes de la sociedad. Claro. El documento es sumamente fuerte. Yo digo que oficialismo y también oposición, donde me incluyo, no tenemos que permanecer ajeno a esto que está pasando. Primero porque la seguridad está ocupando el primer lugar en todas las mediciones que se hacen desde hace un tiempo. Es verdad. Lejos. Es el tema que preocupa a la gente. Hace a la vida, hace que haya muertos porque ocurre... No es esta quizá la única vez, también tuvimos épocas pasadas donde hubieron cosas que fueron muy terribles, muy duras, también. Muy tremendas, ¿no? Donde sectores se enfrentaban. Pero lo que quiero decir, doctor, es que es una función indelegable del Estado. Totalmente. Es una función que el Estado no le puede ceder a nadie, es decir, una función que el Estado tiene que... Y creo que para eso tenemos que colaborar todos, porque la sociedad está con miedo, está preocupada, está con problemas. Hay una responsabilidad, creo yo, directa e intransferible de parte del gobierno, porque el gobierno es su función. Y es una función fundamental. Hay una responsabilidad moral de la oposición, porque si quiere proponer algo, tiene que asumir la problemática. Y hay una obligación moral y, en parte, efectiva de las distintas instituciones que actúan, como usted bien dice, en la sociedad. Yo diría
que sería muy bueno, ¿no? Porque a veces la sociedad también tiene no digo una acción complaciente o contemplativa o permisiva, que tiene la obligación de exigir a sus mandatarios que cumplan el rol que le han encomendado con su voto. Porque en estos 30 años de democracia, la verdad, doctor, que hay varias asignaturas pendientes, no sé si usted coincide con eso. Sí, son muchas, quizás demasiadas para un análisis, pero ciertamente me parece que lo que ha tomado Estado Público es algo que a mí un poco me sorprende, porque digo, cuando el Papa Francisco era simplemente el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, decía lo mismo. Decía lo mismo. Y hay seguramente un respeto por sus posiciones sociales y políticas, pero también hay una autoridad que él ha ido ganando en el ámbito de nuestro país, ocupando el cargo más importante dentro de la Iglesia, siendo el presidente de la Conferencia de los Obispos durante 2 periodos y ciertamente una de las personalidades de fuste. Sí. Bergoglio, Casareto, Arancedo, son personalidades referenciales. El Lozano también ahora. Lozano, ¿no? Ahora es un hombre que realmente ha recogido. Doctor, no lo traté tanto, pero el otro día lo conversamos un poco y tengo un altísimo concepto del cardenal Poli. Sí, un hombre muy mesurado. Muy mesurado, muy humilde, muy serio. Sí, él decía. Y también una gran impresión del nuncio apostólico. Excelente, el suizo. El suizo, pero sí, con gran envergadura. Porque no es común. Una gran envergadura y con preocupación permanente por los temas, porque a veces conversamos y la verdad. Mucho interés por todos los temas que hacen al país y que se encontró de golpe porque él era el representante del Papa anterior ante estos obispos y de repente él queda siendo el hombre que tiene que representar a quien antes era el referente acá. Entonces es un cambio de eje. Ciertamente, como él mismo reconoce, si una dificultad no tiene, es que informar demasiado a Roma, porque Bergoglio conoce el paño muy bien, de primera mano. Pero ciertamente es un trabajo importante. Bergoglio había sido muchas veces crítico con el trabajo de las nunciaturas, en la medida que no apoyaran lo que se consensuaba en los distintos colegios episcopales, y eso es muy importante. Ahora, yo creo que hay algunas observaciones que hacen los obispos en su documento que hay que tener muy presentes, y una es, estamos enfermos de violencia, dicen. Sí. La violencia es una enfermedad y empieza a ser una enfermedad grave, porque esa violencia llega a matar personas. Exacto. Llega a cometer actos realmente bárbaros. A terminar con la vida, ¿no? Exacto, y de personas mayores o de chicos. La extensión del narcotráfico, de las drogas, está ocupando en todos los sectores sociales una proporción preocupante. Hay una mafia también enorme. Casos, enriquecimiento. Y eso va unido a los problemas sociales. Usted citaba en otro programa la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian. 1,5 millones ¿es así, doctor? Posiblemente sea la cifra más cierta. Es aterrador, porque eso quiere decir que son susceptibles de ser cooptados por cualquier propuesta. Claro. Y el narcotráfico tiene propuestas de enriquecimiento rápido, veloz y mafioso. El tema de la droga. Dios quiera que el padre Martínez, que ahora está a cargo del Cedronar, pueda realizar una acción importante. El asunto es que se den los presupuestos para que esto ocurra. Claro. Personalmente pienso que la posición del Cedronar en este momento fue más bien una opción política, la de Molina, porque en rigor a Molina sí, no, él queda, yo creo que él queda en una postura, digamos, más, si queremos, asistencial. Ahora, el problema de fondo que ni él puede afrontar, ni el gobierno al nombrarlo está muy interesado en eso, es más estructural. Esto tiene que depender directamente del Ejecutivo, claro, y a través de los ministerios que corresponden.
en una época era siempre el Ministerio del Interior el que tenía que abarcar, porque hace a la convivencia interna del país, ¿verdad? Y seguramente el tema de fronteras, ahí está defensa. Bueno, ahí están las fuerzas de seguridad, Y ¿no? ahí están las fuerzas de seguridad, tan criticadas, incluso con razón en algunos momentos, pero tan criticadas sin tener en cuenta que nada se construye desde la nada, o sea, no hay países sin fuerzas de seguridad. Cuando Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, termina semidestruida y con un estado moral tan calamitoso, sin embargo, a ningún estado se le ocurre decir terminemos con la policía, limitemos las Fuerzas Armadas, pero no terminemos. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era corregirlas, mejorarlas, darle al poder político una valencia superior para evitar enfrentamientos armados. El asunto, querido doctor, es que el poder político también esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Es verdad. Porque yo le decía hoy lo de la sociedad. Y yo creo que acá tiene que funcionar el sistema republicano, es decir, los tres poderes. Claro. Y al referirme a los tres poderes, si usted me permite, tengo que rendir un homenaje a la doctora Argibay, que falleció el otro día, que es una gran ministra. Sí, una figura señera, con una objetividad, un conocimiento profundo del derecho, sí, y que no se dejó influenciar por nadie, sino adoptaba de acuerdo a su criterio. Una mujer de derecho, por encima incluso de su propia experiencia sufrida. Sí. Exacto. Eso es notable. Notable, sin resentimiento, con profundo conocimiento del derecho. Y yo la verdad que tuve un altísimo concepto. Sí, realmente hemos perdido una de las grandes figuras de la Corte Suprema. Y con respecto a lo que usted dice, doctor, y conoce bien el tema, me alegra que en el breve documento de los obispos hay una clara mención a la Constitución y a la República. Eso, porque el sistema digamos las cosas como son. La Iglesia argentina siempre tuvo la tentación de ir rápido al pueblo y obviar la estructura de la República. Y la obligación fundamental de ese consenso que nos hace sociedad, que es la Constitución Nacional. Claro. Esta vez está dicho explícitamente. Totalmente. Se ve que, bueno, a fuerza de equivocarse, se aprenden las lecciones. Es que yo creo que tendríamos que, primero, no creernos dueños de la verdad. No. Segundo, reconocer con humildad los errores que cometemos, y todos cometemos errores, pero yo veo por ahí algunos que salen y parece que nunca se equivocan en su vida. Si acá no tenemos la humildad necesaria y no hacemos un análisis profundo de las cosas, al país no le va a ir bien. Yo creo que esa es la mejor colaboración que podemos hacer. Y la sociedad, como decíamos, tendría que pedir la rendición de cuentas a los funcionarios que elige. Y en ese aspecto, yo creo que hasta decir, por ejemplo, qué proyectos presentaron los legisladores, qué hicieron, qué no hicieron, qué el Ejecutivo, qué el Poder Judicial, por ejemplo. Sí, incluso usted que conoce muy bien, por experiencia personal, el tema del federalismo, me parece que de alguna manera la Conferencia Episcopal es un órgano federal. En ese sentido es interesante, ¿verdad? Muy interesante. El otro día yo estaba en una conferencia que teníamos que dar junto con el doctor Natalio Botana y con Carlos Pañi, el periodista de La Nación. Los dos muy inteligentes y brillantes. Y rescato dos observaciones. O los tres en este caso con usted. No, pero digo, Botana rescataba muy bien el tema del federalismo, que es una asignatura pendiente. Y muy bien, con suspicacia, como sabe decir y escribir Pañi, explicaba, ganar una elección, aunque sea con el 54%, no nos da la razón ni la verdad, nos da el gobierno. Son dos cosas distintas. Es decir, no hay verdades absolutas en la política, hay consensos y hay obligaciones que cumplir. Totalmente, y a veces hay, en este caso, como usted dice, el 54%, hay legalidad, se cumplió con obtener la mayoría, pero a través de transcurrir el tiempo por ahí se pide legitimidad. Claro, ese es el gran conflicto de la política. Legitimidad, porque la gente que votó por ahí se arrepintió. Por eso creo que la sociedad tiene que darle el valor enorme que tiene el voto. Es decir, analizando los que son candidatos, que a veces
hay candidatos que no tienen programas. Es verdad. ¿Qué va a pasar al día siguiente si el 2015 resulta presidente Juan o Diego o Alfredo o Raúl o lo que fuere? ¿Qué va a ser el día siguiente? Porque yo hasta ahora no veo que nadie haya presentado un programa de acción que de gobierno. Coincido, un programa en serio, a mediano y largo plazo, no sí, la pelea permanente. Sí, no, y es peligroso el hecho de haber debilitado la presencia de los partidos políticos con su ideario y sus propuestas y haber caído en un caudillismo de nombres y de figuras emergentes o repetidas, pero que en el fondo no son institucionalmente lo que el país necesita. Están debilitadas las instituciones, ¿verdad? a mi criterio, doctor. Sí. Y mire, el artículo 18 de la Constitución le dio rango constitucional. Claro. Yo creo que los partidos tendríamos la obligación de tratar de fortalecernos, de democratizarnos internamente y de reformulaciones políticas, diríamos. Y no decir, no, la culpa no es mía, sino del otro. Claro. Asumamos conjuntamente los errores. Yo creo que sí, y en este momento el país lo necesita porque tampoco el documento de los obispos en cuestión puede servir para atacarnos unos a los otros, sino que en todo caso es un llamado a la realidad y a al necesario consenso. A la reflexión, ¿no? Claro, frente a los problemas que son graves. Yo la importancia, doctor, si usted me permite, que le doy a este documento, primero lo que usted dijo, ocuparse de esta situación de la seguridad, del narcotráfico, el tema de la Constitución, como usted dijo, artículo primero, el tema republicano, que es fundamental. Y como usted dijo, la conferencia episcopal es totalmente federal, pero fundamentalmente lo que creo que hay que hacer acá es analizar entre todos y tratar de buscar, porque son muchos más los puntos en los que coincidimos, Claro. Sino que a veces el individualismo nuestro hace que pensemos en cada uno de nosotros, no nos preocupemos por el prójimo. Este es el tema. Y hay que, me da la impresión, pero tantas veces dicho, pero finalmente poco ejecutado, poco puesto en práctica, bajar un poco los decibeles de la confrontación, de esta crispación que no nos hace bien, porque no podemos vivir en una sociedad donde todo es blanco o negro, donde todo es de una manera o de su contrario, ¿verdad? Bueno, y esto es el peor daño que estamos teniendo. En lugar de pensar en el mediano y largo plazo, las futuras generaciones, estamos peleándonos por el pasado y por el presente. Sí, y nuestro desafío está en el presente y en el futuro. Acuérdense que morenistas sabedristas, sí, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas, y siempre tuvimos, yo diría, ¿por qué no pensamos en favor de la República, en favor del país, de nuestra patria? Creo que este es el problema. Y sí, y aceptando los errores que cometimos, ¿no? Fíjese que los países que tanto sufrieron en los conflictos, pensemos en Japón, pensemos en Alemania, pensemos en tantos otros países, han tenido que construir en varios países europeos su futuro. Así la apuesta era el futuro, porque si no quedaban detenidos en la imposibilidad de progresar, ¿verdad? Totalmente. Doctor querido, nos quedan 3 minutos o 4. Yo le dejaría a usted, porque lo interrumpí algunas veces, que usted diera su opinión de cómo cree estos años y 8 meses más o menos que falta para la elección del año que viene, qué tenemos que hacer. ¿Preocuparnos más por las candidaturas o los programas? ¿Pensar en mediano o largo plazo o en el pasado y el presente? Y ciertamente, como decíamos, doctor Romero Félix, el dedicarnos 1 año y medio a candidaturas es una desproporción, es una desmesura, porque tenemos un presente que nos preocupa y un futuro que hay que armar con políticas de Estado. Exacto. Las políticas de Estado no pueden ser muchas, tienen que ser muy pocas y suficientemente consensuadas, pero consensuadas incluso con un debate interno. Pero la salud, la educación, la seguridad, el empleo, tienen que ser políticas de Estado. Eso no cabe en ninguno que neguemos eso. Y creo que tenemos que aprender a terminar con la idea de que cada gestión nueva empieza
todo el país de nuevo. El país no empieza de nuevo. Recuerdo que Santiago Kovadlov me comentaba una vez que, teniendo que dar una conferencia universitaria en Londres, cuando le tocó empezar, después que lo presentaba el decano de esa carrera de filosofía, dijo, bueno, comencemos. Y por lo bajo el inglés, con mucho tino, le dijo, caramba, nosotros siempre continuamos. Qué bueno. Está muy bien, es que es lo más difícil, la diferencia. continuar. Mire, tiene tanta razón lo que le dijo el inglés a don Santiago, que es un maestro. Sí, un maestro de la oratoria. Yo lo admiro perfecta. Y lo aprecio enormemente, ha venido algunas veces. Que nosotros viene un gobierno y echa por tierra todo lo que hizo el anterior. Claro. Empezamos de nuevo. Y algunas cosas buenas hizo el otro. Siempre, sí. Tenemos un ejemplo de que ahora tienen algunos problemas los brasileños, pero Lula, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, continuó la política de su adversario, de Fernando Henrique Cardoso. Hay una continuidad Cardoso, Lula y el actual presidente, claro, que es interesantísimo. Incluso hay una cierta continuidad curiosa en Uruguay. Y qué hablar de Chile, que ha sabido alternar con gran maestría institucional. Magnífico. Y hoy tenemos en países como Perú y Colombia ciertamente una seguridad jurídica importante, ¿no? Yo digo que Colombia, discúlpeme, pero no por subestimar al actual presidente, pero que el gran gestor de esto ha sido el presidente Uribe, el expresidente Uribe. Es verdad, fue un hombre que trabajó intensamente y sacó a su país junto con muchas fuerzas, pero lo sacó de una situación postrada, ¿no? Y con una guerrilla con tremenda. Una guerra interna que llevaba 50 años, sí. Por eso que no estamos en el peor de los mundos. No. Tampoco, como diría Voltaire, no estamos en el mejor de los mundos. Pero tenemos recursos. El otro día yo lo leí al expresidente uruguayo Sanguinetti, que decía que la Argentina es un país con tantos recursos humanos, pero institucionalmente fracasa, ¿no? Yo no quiero que nadie se enoje conmigo, pero yo lo he dicho acá en el programa, porque estuvo 3 o 4 veces don Julio María. Yo digo porque es el mejor orador que escuché en mi vida. Un estadista brillante. Brillante, un hombre culto. Cultísimo. Estuvo en el Museo de Bellas Artes dando conferencias. Tiene libros sobre arte realmente notables, sí. Doctor, le agradezco enormemente su presencia y creo que si entre todos asumimos el rol que nos corresponde, cada uno en su esfera de acción, podemos superar bastante rápidamente este problema. Hagamos votos de que sí. Dios quiera que así sea, que sí. Y digamos lo del Santo Padre, no nos dejemos robar la esperanza. No, eso nunca. Gracias, doctor, muy amable. A usted, muy amable usted. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Le agradezco enormemente el análisis, la reflexión, la exposición, el diálogo al doctor José María Poirier. La verdad es que uno se siente cómodo dialogando y conversando con él. Y yo en estos 2 minutos que tengo saco como conclusión lo siguiente: terminemos con los enfrentamientos, terminemos con echarle la culpa al otro y asumamos las nuestras. Creo que el espíritu de grandeza, de responsabilidad y de sensatez tiene que primar en este momento. Cuando las cosas no son fáciles, cuando las cosas en un mundo globalizado y competitivo nos exige que nos superemos, que estudiemos, que analicemos, que seamos previsibles y tengamos seguridad jurídica. Fortalezcamos las instituciones, los partidos políticos, tengamos programas de acción para el mediano y largo plazo y no nos quedemos en esta discusión que no sirve para nada, discusión inútil de que la culpa es de este, del otro, y actuamos con espíritu solidario. Yo creo que la solidaridad es fundamental en este momento. Y la sociedad también tiene la obligación de que exigirle a sus mandatarios, como siempre digo, y cuando tenga que emitir el voto, que es el arma poderosa que tiene la sociedad, analice a los candidatos, qué hicieron, qué están haciendo y qué piensan que podrían hacer en el futuro. Yo creo que los votos cautivos se han terminado. Yo creo que las ideologías están perimidas. Entonces, pensemos con ideas claras, de amor al prójimo, de pensar en los seres humanos, y los seres humanos a su vez, tratar de evitar el acomodo, de evitar la falta de coraje para decir las cosas como son. Si hacemos esto y convocamos a la gente más capaz del país, pero que tenga capacidad de gestionar, creo que nuestro país, con sensatez, con patriotismo, con honestidad, con transparencia y con coherencia, en poco tiempo puede recuperarse totalmente y volver a ser ese gran país con que soñaron nuestros mayores y con que soñamos nosotros para dejarles a las generaciones por venir. Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.